¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a la primera edición de TransferTech Talks, un segmento que pretendemos realizar periódicamente para abarcar temas que atañan a la tecnología y también a la ciencia y a la innovación. Mi nombre es Ingrid Silguero, soy encargada de comunicación de TransferTech y el día de hoy vamos a desarrollar las generalidades de lo que implica el concepto de propiedad intelectual. Para ello tendremos a dos disertantes. El primero de ellos es el bioquímico Ariel Insaurralde Alviso y la abogada Ángeles Roma. Ellos ahondaron sus conocimientos en transferencia tecnológica en cursos impartidos en la Universidad de Cambridge y también de la Universidad Católica de Chile. También nos acompañan el estudiante de Medicina y desarrollador de realidad aumentada Anton Torres y el ingeniero que se encarga de que esta transmisión se realice de forma estable y continua, Leandro León. ¿Cómo están, compañeros? Hola, Ingrid. Bueno, espero que estén muy bien. Y Ariel, te cedo la palabra para que empieces a desarrollar justamente el tema de propiedad intelectual. Muchas gracias, Ingrid. La idea de esto es iniciar un ciclo de charlas y conversatorios sobre temas en los cuales tenemos cierto conocimiento y cierta expertise. Nosotros somos conscientes que para poder instalar y llegar a legitimar un sistema de innovación y de transferencia tecnológica en nuestro país, que es sumamente necesario, necesitamos cimentarlo en una plataforma de propiedad intelectual. Para poder generar esa plataforma de propiedad intelectual, necesitamos generar en realidad ese sistema, entender cómo funciona un esquema de propiedad intelectual. Y para eso, lo que nosotros vamos a hacer ahora mismo es dar algunas pautas, algunas bases, algunos tips en los programas sucesivos que tengamos. Ahora básicamente lo que vamos a hacer es hablar con Ángeles de las generalidades, de algunos mitos, sobre todo algunos malentendidos que hay sobre temas que tienen que ver con propiedad intelectual. ¿Es así, Ángeles? Es así, Ariel. Lo que queremos y en nuestro equipo, así como en la comunidad que nos sigue en redes, sobre el conocimiento en propiedad intelectual. Hacer esa buena diferencia y ese buen conocimiento, aprender desde cero de propiedad intelectual y conocer cuál es la importancia a fin de que podamos darnos cuenta en qué realmente nos sirve y cómo en nuestra vida, en el día a día, se encuentra la propiedad intelectual, así como también en charlas siguientes todo lo que viene a ser temas de innovación. Gracias, En cuanto a Ariel, eso, gracias, sí. Ángeles. Y creo que podemos empezar justamente definiendo qué son los derechos de propiedad intelectual. Bueno, básicamente se define intuitivamente a la propiedad intelectual como cualquier creación de la mente. Pero eso es en términos intuitivos, digamos, eso tiene que estar enmarcado. Y nosotros tenemos como que los derechos de propiedad intelectual son aquellos relacionados con las creaciones de la mente, los cuales permitan al creador, al titular de una patente, marca o derecho de autor gozar de los beneficios que derivan de su obra o de la inversión realizada en relación a su creación. Esto tenemos como definición y contempla el derecho a beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales resultantes de la autoría. O sea, básicamente la propiedad intelectual es lo que, digamos, está vinculado con, en términos económicos, con el beneficio que puede tener uno con su propia creación. Bueno, si pasas a la siguiente diapositiva, Anton. Para poder entender mejor esto de la propiedad intelectual, dividimos en dos grandes grupos. El grupo que tiene que ver con la propiedad industrial y con los derechos de autor. Esas son las dos grandes categorías como para poder entender lo que es propiedad intelectual. Si pasas a la siguiente, Anton. La propiedad industrial enmarca lo que son las patentes de invención, las marcas, los diseños industriales
y las indicaciones geográficas. El derecho de autor, las obras literarias, películas, libros, las obras artísticas, diseños artísticos. Después tenemos lo que son los derechos conexos, el derecho de autor, que son los derechos de los artistas, intérpretes, entre otros, ¿verdad? O sea, básicamente acá entonces lo que hicimos fue definir a grandes rasgos lo que tiene que ver con lo que es propiedad intelectual y en qué categorías se pueden dividir. Y lo que queremos en este conversatorio es destruir, digamos, algunos mitos y poder entender y diferenciar los diferentes tipos de formas de protección de la propiedad intelectual, de las creaciones de la mente. Porque acá lo que hay que buscar es que aquel que tenga espíritu innovador, digamos, en nuestro país, que pueda generar o crear, pueda tener un marco en el cual proteger su invención, proteger lo que creó en un libro o la marca que pueda tener, ¿verdad? Ángeles. Sí, básicamente la explicación y la gran diferencia que hacías, Ariel, es esa buena importancia entre la propiedad industrial, diferenciar que en la propiedad industrial se encuentran las patentes, marcas, los diseños industriales y las indicaciones geográficas. Luego, lo que viene a ser derecho de autor ya viene a ser mucho más relacionado a la creatividad en sí. A mí me gusta hablar a veces con ejemplos y en cuanto al derecho de autor, podemos ir desde las obras literarias que podrían ser, por ejemplo, novelas, podrían ser los libros y demás, las películas, las músicas, las obras, todas estas ideas plasmadas de cierta forma y llevadas fuera de la mente humana salen a lo que viene a ser el exterior. Por eso es que hablamos muchas veces de las ideas. Erróneamente, por ejemplo, a veces decimos una idea se puede patentar. La idea en sí, todos tenemos ideas. La idea recién puede ser objeto de protección de propiedad intelectual, ya sea derecho industrial o derecho de autor, cuando sale de la mente del creador de esa obra o del inventor cuando viene a ser una patente. Esa también es una diferencia. Básicamente, en cuanto a propiedad industrial, hablamos de inventores y hay ciertos requisitos. Y en cuanto a propiedad intelectual, en la categoría de derecho de autor, hablamos de la obra y del autor. También en cuanto a la protección, difiere el tiempo determinado, la forma de protección y también las vías por las cuales uno puede acceder a esa protección. Las patentes están determinado el tiempo de protección por las legislaciones nacionales y hay un sistema en sí de patentes a nivel mundial que tiene protección ya sea en el territorio o en una región. Por ejemplo, en Estados Unidos, si uno registra, tiene una protección mucho mayor que solamente registrar patente aquí en Paraguay. Hay una cierta diferencia. Luego está el derecho de autor, el cual nace y se habla de una paternidad de la obra a partir de que el autor expulsó esa idea al exterior y denotó que es suya. El derecho de autor en sí, no existe ese sistema de protección que conlleva la patente de registrar con exclusividad. Uno puede realizar el registro de esos derechos de autor, pero de cierta forma lo que sirve y la gran utilidad que el registro de estos derechos de autor brinda en la legislación es la prioridad y también uno ya tiene la propiedad de eso. Porque básicamente, independientemente de la categoría, los derechos de propiedad intelectual son derechos reales. Hablamos de la propiedad que tiene una persona sobre esa creación de su mente. Normalmente se habla de un monopolio también. En el caso de la patente es un monopolio en una región, en un lugar determinado y en un tiempo determinado. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo eso, digamos, me sirve solamente en Paraguay y por un tiempo determinado, que es desde la presentación hasta 20 años. Es así, Ángeles, ¿verdad? Sí, al momento de la presentación uno genera lo que viene a ser la prioridad. Luego, al momento
de concesión del título de la patente, uno 20 años está protegido y puede hacer uso y disfrute de todo lo que viene a ser el rédito económico. Eso también es susceptible de negocio, uno puede negociar. Lo que hace es formalizar esa invención y también con las características necesarias hace posible de que uno pueda exponerlo al mundo. Sí, por eso También se habla, hablamos, sí, quisiera nada más acotar de sí, sí, que coincidentemente con estos tiempos que estamos viviendo con la pandemia y lo del monopolio el monopolio que existe con las patentes, se estuvo viendo a nivel regional y mundial la liberación de muchas patentes así referentes es, a justamente esta enfermedad que viene a ser el al COVID, COVID. o sea, contra la cepa del COVID. Entonces, básicamente esa protección que uno puede generar a la patente es liberado al mundo para que pueda ser utilizado Así es. de manera restricta. Entonces, hay que también saber entender de que la protección de ese derecho moral y material del autor. En cambio, la propiedad intelectual referida en la categoría de propiedad industrial, hablando de patente, es un derecho concedido por el Estado. O sea, el Estado paraguayo, en este caso, al presentar ante la DINAPI, que es nuestra oficina nacional, te concede, hablando mal y pronto, la titularidad sobre esa patente. Sí. Y esa es una diferencia también que hay que hacer en cuanto a patentes. A veces uno confunde patente con marca o confunde, por ejemplo, patente con diseño y varias, o sea, justamente por eso en nuestra presentación es importante que veamos todo lo que abarca. Propiedad industrial no es solamente patentes, también ahí entran las marcas, los diseños y las indicaciones geográficas. Y luego todo lo demás son derechos de autor. Así es, así es. Por eso es importante también lo que tiene que ver con la prioridad en el caso de patentes, por ejemplo, ¿verdad? La prioridad sí es a nivel mundial, porque son tres las características que que deben cumplirse como para poder patentarse, ¿verdad? La novedad, que es a nivel mundial, la altura inventiva y la aplicación industrial que debe tener un producto como para patentarse, ¿verdad, Ángel? Sí mismo, Ariel. La novedad en cuanto a que ese producto no tiene que haber sido, la luz no tiene que haberle tocado a uno ese producto, uno tiene que hacer algo que no se haya visto antes o al menos que no se haya registrado, porque esa es una realidad. Tiene que tener ese nivel inventivo, tiene que ser un invento y aparte de eso tiene que tener aplicación industrial. Muchas veces nos confunde qué significa la aplicación industrial. Pensamos en una industria en sí, en mucha ingeniería y demás. Y en palabras simples y humanas, la aplicación industrial viene a ser la posibilidad de replicar eso. Cuando yo te concedo la utilización de mi patente, lo que yo te concedo es como la fórmula de mi invento. Tiene que ser, la aplicación industrial significa que tiene que poder ser replicable a escalas. O sea, si yo te Así es. concedo la patente de una mascarilla con protección de cobre o lo que sea, una mascarilla que puede ser realizada a nivel industrial o que puede ser procesada y generada, vendida a grandes cantidades, yo te tengo que conceder exactamente todos los aspectos, así como las indicaciones técnicas, todo lo referente. La patente es básicamente el ADN de ese invento. Tiene que Así tener es. absolutamente todos los detalles. O sea, no podemos dejar escapar ninguno. Por eso es importante también dar a entender que cuando vos patentás algo no es que estás escondiendo, es lo contrario, vos estás Exactamente. exponiendo lo que patentás. Exactamente. Justamente, Lo que hacemos es la generación de la partida de nacimiento de ese invento a fin de que pueda salir al mundo. Sí, Pero teniendo ese rédito, ese reconocimiento, ya sea reconocimiento en sí, así como esa retribución económica a cambio del esfuerzo y todo lo invertido en la generación de ese producto patentado. justamente, Angie, que estás haciendo esas aclaraciones,
En la sección de comentarios de nuestro Facebook nos preguntaron qué son las indicaciones geográficas. Las indicaciones geográficas serían, por ejemplo, cosas que definen de dónde viene un Una producto. Por región. ejemplo, el champán es de la ciudad de Champán. O sea, es una región que se llama de esa forma. O sea, es algo que denota de dónde viene el producto. Sí. Y acá también podemos hacer eso. Yo no sé en realidad en qué punto está, pero por ejemplo está el chorizo sanjuanino. Es Exactamente. darle una marca a un producto y que ese producto tenga el valor agregado de haber salido de ese lugar, ¿verdad? Y el reconocimiento en sí de Así, dónde proviene. O sí. sea, lo que hace es denota de dónde proviene eh, ese producto registrado. Claro, porque le da un valor agregado en cuanto a calidad, así mismo. Ujú. Pero son varias las cuestiones en realidad. Ahora nuestro programa es corto, digamos, pero hay varias cuestiones que podemos tocar con respecto a patentes. Eh, pero básicamente entender eso que dijimos al principio. O sea, básicamente Ujú. una patente, por ejemplo, es lo que se llama un pacto social. O sea, una persona genera una idea que puede ser patentada como en formato de un producto, digamos, y que tiene novedad, que tiene altura inventiva, que tiene posibilidad de comercialización por 20 años y luego eso se libera. Entonces, ese pacto se completa cuando se libera luego de los 20 años. Entonces, digamos que es liberado al mundo ese conocimiento que se le dio a la persona para que tenga un rédito económico por un lapso de tiempo. Así es, Ariel. Anton, te quisiera pedir por favor que pasemos a la siguiente diapositiva. Justamente hablando de las recompensas en sí que genera la protección de estos derechos, eh, es que quisimos, como ya mencionábamos, lo que se recompensa es básicamente la creatividad y todo el esfuerzo que se hizo para la generación de estos derechos protegidos. Em, Por ejemplo, muchas de las industrias, ahí podemos mencionar la cinematográfica, incluso podemos mencionar todos los que sean, desde los instrumentos que nos están ayudando ahora a poder comunicarnos, software, hardware, o sea, todo lo que tenga que ver con esta industria de la tecnología, de las telecomunicaciones y demás, todo esto está protegido por derechos de propiedad intelectual, ya sea desde patentes hasta derecho de autor. Cuando ven una foto en Instagram, eso tiene derecho de autor. Cuando leen un libro, eso tiene derecho de autor. O sea, esa diferencia es muy importante. Básicamente Em, son Angie, como estrategias de transferencia tecnológica. Normalmente en esas estrategias de transferencia tecnológica uno no se juega con una sola cosa. O sea, cuando uno tiene un producto transferible, no es solamente que busca como estrategia patentar, sino a veces patenta, le da marca, eh, registra los derechos autorales y ve de acuerdo a la estrategia que al final le va a dar más rédito. Exactamente. Em, Luego por eso agregamos en el segundo cuadrito el caso de los investigadores. Sin las patentes y sin ese incentivo de reconocimiento y económico que tienen las invenciones y la búsqueda de estas vacunas, de medicamentos y demás, sería muy difícil, ya que sería como un trabajo en vano. Básicamente esa protección que se brinda el sistema con el sistema, ya sea el sistema de patentes en ese caso particular, es inmenso. O sea, hace de cierta forma que se tenga una seguridad también por parte del consumidor, así como es un sistema que tiene demasiadas aristas. No solamente se beneficia de ese sistema el inventor o el autor, sino que también se beneficia al consumidor final, que viene a ser de, para la polio
me beneficio yo y nos beneficiamos todos al recibir esa vacuna. ¿Y qué hace este sistema que patenta y que hace, como decíamos, la receta exacta con todas esas especificaciones? Nos asegura de que todos los que recibamos esa vacuna recibimos la misma vacuna y la vacuna certificada que es la que se creó. Básicamente el consumidor también tiene muchísimas ventajas al estar registrado esto. O sea, mañana yo puedo decir, quiero preparar un caldo que voy a usar de vacuna, eso no se puede. Así es, pero hay otra cuestión también, Angie, muy importante, y es que no solamente está relacionado con lo económico, porque ahí está una gran confusión también. Ujú. En el caso, por ejemplo, de una vacuna, si un inventor no registra no patenta una vacuna en sí, una empresa privada se puede avivar y patentarla y venderla al público, siendo que, por ejemplo, podría ser gratuita. Entonces, por eso es importante que los investigadores también entren en la lógica de registrar con derechos autorales, de patentar, como para que después, si ellos quieren liberar gratuitamente al público, lo liberan, ¿verdad? Pero primero hay que entrar en este proceso, en esta lógica de propiedad intelectual. Claro que sí, como decíamos al inicio, básicamente, como decíamos, es importante que desde la concepción en sí, no solamente, pero sí haciendo acento en cuanto a investigación, los investigadores tengan ese conocimiento mínimo y básico de conocer lo que viene a ser propiedad intelectual. O sea, al momento de gestar un proyecto de investigación, que ya tengan en cuenta todo lo que tenga que ver con derechos de propiedad intelectual y también que tengan muy en cuenta los resultados que tendrán sus investigaciones y cómo eso puede tener impacto y también protección. Porque muchas veces acá un proyecto y luego es el ¿y ahora qué? Siendo que Sí, así. pudo haber tenido un resultado patentable y un resultado que podría haber sido de gran utilidad. Y como acabas de decir, eso puede ser aprovechado por otras personas. Entonces, es una realidad que estamos viviendo a nivel nacional y me quisiera regar regional, pero hay ya esfuerzos muy independientes de generar ese conocimiento y también esa conciencia, porque no solo el conocimiento, sino también la conciencia de la importancia en los investigadores al momento de desarrollar eh, sus investigaciones. Que el Así es. investigador no se dedique solo a ser investigador, sino que también tenga en cuenta eso en honor a su esfuerzo y en honor también al trabajo y a todos estos cimientos que se están formando en el Sistema Nacional de Ciencia. Intelectual, ¿verdad? Es lo que estábamos hablando de generar esa plataforma. Eso al fin y al cabo no es una cuestión que se da por un proceso aleatorio simplemente, sino porque se deben crear en realidad políticas que impulsen eso y que el investigador sepa que sí o sí tiene que patentar, que sí o sí tiene que resguardar los resultados de su investigación. Más ahora, más que nada en este tiempo donde los datos son de Big Data, de Machine Learning, donde la cantidad y la calidad de datos tienen su importancia casi por encima de lo que son los resultados mismos. Asimismo es y la generación también de muchos programas, la utilización de inteligencia artificial y demás. Y no solamente eso, que ya también nos atañe todo lo que tenga que ver con la transferencia de todo ese conocimiento generado. Muchas veces no se puede hacer esa transferencia y la unión de esos conductores porque en cierto eslabón se perdió de Así vista es. la importancia de la protección de esos derechos. Además, lo otro que hay que tener en cuenta es que esa protección, o sea, acá no entran nacionalismos. O sea, si uno tiene un software interesante y sabe que en Paraguay no puede patentar software, porque los software no pueden patentarse acá en Paraguay, en otros países, como en Estados Unidos, sí pueden patentarse software. Entonces, es cuestión, como estábamos hablando hace rato, de ir generando estrategias, a veces estrategias comerciales, a veces otro tipo de estrategias como para poder llegar a un éxito y poder llegar a puerto con una investigación, porque una investigación es simplemente un proceso dentro de lo que es
todo el campo científico-tecnológico, no es el fin, ¿verdad? Yo creo que acá hay un error de concepto a veces en muchos investigadores que celebran ya la generación de proyectos y la verdad que lo que se deben celebrar son los productos y esos productos que benefician a la sociedad. Así mismo es porque al fin y al cabo, la generación de esos resultados provenientes de esos proyectos son los que van a tener que ir moviendo eh, a nivel regional y mundial a Paraguay en cuanto a todo lo que tenga que ver con investigación y desarrollo. No Sí, solamente la conclusión de esos proyectos, sino que los proyectos no acaban con la etapa de cierre, con la etapa final. así es. Bueno, esto se pone muy interesante, pero tenemos que ir cerrando, ¿verdad, Ingrid? Eso simplemente un pequeño Excelente, bocado. excelente. Así mismo es. Gracias, Ariel, gracias, Ángeles, por justamente sentar las bases de este primer segmento sobre propiedad intelectual. Vamos a ir ahondando mucho más sobre este tema bastante interesante. Yo creo que ahora podemos pasar a un breve momento de preguntitas. Así que, Anton y Leandro, si pueden habilitar sus micrófonos. Tenemos un breve tiempo en honor a la duración que nos propusimos. Queremos que la información justamente sea breve, digerible, comprensible, de fácil asimilación. Así que, Anton, te cedo la palabra. Sí, me surgió una pregunta durante en especial por el tema de propiedad intelectual. ¿Se puede patentar una idea? La pregunta va para el doctor Ariel Insaurralde. No, la verdad que una idea como tal no puede patentarse, por todo lo que estuvimos hablando anteriormente, ¿verdad? Una patente requiere básicamente de que tengas un argumento de novedad, de altura inventiva y forma de comercializar o aplicación industrial, como le llamamos hace rato. Muchísimas Angie. gracias, Anton, por tu pregunta. No sé si Angie quiere acotar algo más al respecto. Em, Básicamente, unirme a la respuesta de Ariel y agregar de que la idea en sí, como mencionaba al inicio, no, todos tenemos ideas y muchas veces ahí es donde caemos a decir, me robaron la idea, no te robaron la idea, ideas tenemos todos. Uno tiene que exteriorizar y materializar esa idea para que pueda ser objeto de propiedad intelectual, ya sea en las dos categorías que mencionamos, de propiedad industrial o la de derecho de autor. Gracias, Ángeles. Leandro, ¿tenés alguna pregunta? Sí, para el doctor Ariel. Comentaste que en Paraguay no se pueden patentar software. ¿Qué cosas pueden patentar y qué no? Y otra pregunta es, las empresas emprendedoras en Paraguay que generan ideas, ¿cuáles son los pasos que tienen que realizar para justamente concretar una patente o una marca? Mm. Nosotros tenemos una institución en Paraguay que es la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. La Dirección Nacional de Propiedad Intelectual es la institución donde uno se va a hacer los trámites que tienen que ver con patentes y con todo lo que tiene que ver con propiedad industrial en realidad. Y también una parte de lo que es derecho autoral. Ahora, las empresas lo que tienen que hacer es seguir una serie de pasos o procesos que vamos a estar viendo en las siguientes, digamos, charlas que tengamos y creo que va a ser la siguiente ya probablemente de cómo patentar y cuáles son las características que uno tiene que buscar. O sea, el encontrar las reivindicaciones, encontrar lo que le da novedad, digamos, al producto que inventaste. Excelente. Bueno, muchísimas Angie, para gracias, cerrar. Ariel. Muchísimas gracias, Ángeles, Anton, Leandro, también por su participación. Y a los que nos estuvieron siguiendo en directo también, que colaboraron con sus preguntas. Esperamos que este espacio siga creciendo, que sea
que tenga la modalidad también interactiva, un poquito para aprender todos juntos y, como decían nuestros disertantes hoy al comienzo, sentar las bases de ciertos conceptos que todavía faltan profundizar acá en Paraguay. Muchísimas gracias de vuelta y nos vemos el siguiente martes también a la misma hora para seguir tocando estos temas tan interesantes en esta sección que denominamos Transfer Tech Talks. Así que nos vemos el siguiente martes. Gracias, Leandro, por asegurarnos esta transmisión y nos vemos el próximo martes.